Oración del día. Brilla el sol, un nuevo sol nace, un nuevo sol sale en el día de hoy. Nuestro Señor Dios nos regala un nuevo día maravilloso por medio de la luz que brilla. Una luz maravillosa, una luz resplandeciente. No importa dónde estemos en cualquier parte del mundo, sabemos que ha iniciado un nuevo día, aún no estemos viendo la luz brillante del sol. Sabemos que Dios es todopoderoso y brilla en todas partes. Así como Dios nos da la luz, también nosotros debemos ser luz donde quiera que caminemos. Dice su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre maravilloso, su luz ilumina nuestras vidas. Jesucristo vive en nosotros y donde quiera que caminemos ya mostramos una luz. En este día maravilloso, qué mejor forma de adorar a Dios, el hacer bien a los demás que nos rodean. ¿Te has preguntado qué has hecho en este tiempo por otros que necesitan de ti? Seremos como una luz iluminando en la oscuridad del mundo, alejándonos de Dios, dejamos de brillar. Acerquémonos más a Cristo, quien genera la luz en nuestras vidas. Por tanto, muy buenas obras hay que hacer con los necesitados. Buenas obras. ¿Tú has preguntado cuántas obras has hecho últimamente? Muchas veces nos levantamos orando, Señor, dame, 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 dame. Ha llegado el momento de decir, hoy quiero levantarme con deseo de hacer una buena obra. Quiero brillar, quiero que la luz que tú das a mí brille por medio de lo que yo pueda hacer por otros. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a nuestra familia. Bendiga a cada dador alegre, cada uno que hoy está dispuesto a hacer una obra. No muchas veces siempre tienen que ser obra por medio de dinero. Hay muchas clases de obra que podemos hacer por los demás. Dios bendice a nuestros hijos. Bendice, danos luz propia a los necesitados y a los que faltan conocer tu palabra. Confiamos, Señor, de que será una luz bendecida todo lo que hoy haremos en tu nombre. Buscaremos la luz de tu palabra, reconociendo todo lo que está escrito y que tú has dejado por medio de los profetas, por medio de cada uno que han escrito, pero ha sido inspirado por la luz maravillosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito sea, y que hoy sea un día de grandes luz y que nuestras vidas sean bendecidas. Todo esto, Señor, te lo presentamos en el nombre del que tiene la luz más grande, tu Hijo, Salvador Jesucristo, y el pueblo dice, amén.